Bien, entonces, y ahora venimos aquí y hacemos otra cosita aquí. Ya, estamos ya en el negocio de nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar en el capítulo 6. Capítulo 6, vamos a comenzar en el capítulo 6 del libro de Hechos. Aquí vamos a poder ver en este capítulo, vamos a estudiar en estos momentos, es de que los apóstoles, los apóstoles están interesados en las necesidades físicas de los pobres y fueron cubiertas algunas necesidades que ellos tenían y que ellos querían desenvolver acerca de la palabra de Dios. ¿Ok? Los apóstoles estaban interesados en las necesidades físicas de los pobres y fueron cubiertas, como asimismo siendo cuidadosos de enseñar la palabra de Dios y el alimento de las almas. Bueno, se preocuparon mucho por las viudas y por muchas personas, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que también se dedicaban también a enseñar la palabra. Vamos a comenzar aquí en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Bueno, aquí le voy a decir una cosa, no quieren a los judíos helenistas. Los judíos helenistas eran los judíos que eran judíos por nacimiento, pero hablaban ¿qué? Hablaban griego. Ellos hablaban griego, entonces ellos eran los judíos helenistas. Eran judíos que eran nacidos de judías, pero hablaban helenistas con los griegos. Parece que se juntaron y aprendieron esa lengua. Y entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban protestando contra los nativos. Y siempre, no sé qué lo que sucede, casi siempre hay divisiones entre las naciones, entre las personas que hablan diferentes lenguas, pero siempre, casi siempre hay un malentendido, a pesar de que todos ellos están ahí juntos. ¿Por quién? Por Dios y para Dios. ¿Ok? Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir la mesa. Entonces los discípulos, ¿no? ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, no es conveniente de que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿tú me entiendes? No, no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios para servir mesa, para darle comida a otras personas, ¿no? Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, bueno, vamos a encargar a algunos hermanos que estén llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene amor, tiene no envidia, tiene muchas cualidades. Entonces tienen las personas esas que iban a atender a las demás, a las viudas de esas personas tenían que tener el Espíritu Santo y tenían que tener sabiduría, porque la sabiduría viene por parte de quién? Del Espíritu Santo. No se recuerda de que Jesús le dijo, le enviaré a al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él les guíe en todas las cosas. Versículo 4. Y nosotros nos entregaremos a las oraciones y el ministerio de las palabras. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Entonces, fíjate, ellos hicieron eso, pero ellos lo discutieron, entonces lo aprobaron. Bueno, sí, vamos a hacerlo. ¿Qué podemos ver aquí? De que ellos estaban unidos en un solo sentimiento, que es acerca de las cosas de Dios. Entonces estuvieron todos de acuerdo de hacerlo así. Hoy en día hay veces de que las congregaciones
se hacen unas cosas y no están de acuerdo con otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso es que vienen las divisiones. Tenemos que hablar y tienen que hablar las personas. ¿Para qué? Para uno poder saber lo que uno va a hacer, porque uno no está trabajando para uno, uno está trabajando para Dios y en conjunto. Entonces los propuestos tuvo la aprobación de la congregación y escogieron a Esteban, escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. ¿Escogieron a quién? A Esteban y a Felipe. Y estaban llenos, ¿qué? Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, a Procorro, a Naquinor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un proselito de Antioquía. A estos lo presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera que Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, mira lo que está sucediendo aquí, que entonces, ¿qué pusieron ellos? Ellos cogieron, implantaron, pusieron aquí a 7 discípulos pusieron encargados para que repartición de los alimentos y de las viudas. Y entonces, ¿qué sucedió? De que empezó a crecer las cosas. ¿Por qué empezaron a crecer las cosas? Porque todos ellos estaban en un mismo sentir y tenían una misma decisión en las cosas que iban a hacer. ¿Y cuáles eran las cosas que iban a hacer? Eran las cosas de Dios. Entonces, la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba. En gran manera, que en Jerusalén, muchos de los sacerdotes que hicieron, obedecían a la fe. En versículo 8, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales sobre entre el pueblo. Pero algunos de los sinagogas, llamados de los libertos, incluyendo tantos sirenios como alejandrinos y algunos de Sicilia y de Asia, se levantaron, discutían con Esteban. Entonces Esteban, recuérdese de que Esteban, ¿qué? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno empieza a hacer las cosas para Dios y solamente para Dios. Y mucha gente se dan de cuenta de que tú estás trabajando para Dios, pero ¿qué? Te ponen obstáculos porque no le gustan las cosas de Dios. Te ponen obstáculos y siempre quieren meterse en el medio, pero uno siempre tiene que mantenerse con la palabra de Dios y hacer las cosas que Dios quiere que uno haga. Después vamos a ver para que usted vea lo que hace Esteban. Después vamos a ver aquí lo que hace Esteban. Para que tú veas de que estaba lleno del Espíritu Santo. Él mismo con sus palabras te lo va a demostrar que estaba lleno con el Espíritu Santo. Mira como dice aquí. Pero algunos de la sinagoga, llamados los libertos, incluyendo tantos sirenos como alejandrinos y algunos de Sicilia de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría, no podían resistir la sabiduría de Esteban, no podían recibirla. Y el espíritu con que hablaba, ¿con qué espíritu va a hablar? ¿Y con qué sabiduría hablar si no con la del Espíritu Santo? No lo puede resistir. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces le dicen, hemos escuchado que esas personas, que hacen ellos, esas personas están hablando de que esas personas que digan que Esteban estaba blasfemiando contra Moisés y contra Dios. Y entonces en ese tiempo, blasfemiar contra Moisés y contra Dios, eso merecía, contra Dios principalmente, contra Dios, eso merecía que lo apedrearan,
que lo apedraran y que lo mataran a pedrada. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Entonces ellos cogieron, alborotaron a quienes, a los ancianos, a los escribas. ¿Y qué pasó? Que los cogieron y lo trajeron. Presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Entonces le están diciendo que ese hombre, de que Esteban hablaba mal acerca de ese lugar que era el templo y acerca de quién y acerca de la ley. ¿Quién era la ley que tenía la ley? Era la ley de Moisés. ¿Y quién era por qué Dios Moisés la ley? La dio por Dios. ¿Por qué le hemos oído? Porque le hemos de oír decir este nazareno, que este nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Fíjate lo que están diciendo, fíjate lo que están diciendo, porque lo hemos oído decir que este nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Ok? Entonces todos los que estaban ahí lo miraron, pero lo miraron como un ángel. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo dentro de él y él estaba haciendo las cosas de Dios para Dios. Vamos a empezar aquí en el capítulo 7, que vamos a continuar, porque esto es la continuación del capítulo 6. Esta es una continuación. Entonces vamos a finalizar en el versículo 53. Oigan bien que esto es una información muy buena. Aquí, el relato que va a hacer aquí Esteban, Esteban nos va a hablar aquí prácticamente del Antiguo Testamento completamente, casi nos hace un relato acerca del Antiguo Testamento con esto que esto que él va a decir. Aquí vamos a poder ver el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Mira como dice aquí. Ok, versículo 7, capítulo 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo, es esto así? Le pregunta. El sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Le pregunta a quién, a Esteban, porque le estaban acusando de estas cosas. Entonces fíjate lo que sucede. Esteban respondió, escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y vive en la tierra que yo te dé, yo te mostraré. Entonces está haciendo el relato de qué, acerca de Abraham, lo que Dios le había dicho a sus padres, que ellos dicen de que Abraham es sus padres y verdaderamente Abraham es sus padres. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Él le va a mostrar una tierra, ¿a quién? A Abraham. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios los trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes están. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que le habría en procesión a él, a su descendencia después de él. Fíjate, Abraham no tenía hijo. Y entonces Dios le hizo una promesa de que le iba a dar esta tierra a ellos y a su descendencia. ¿Qué cosa? Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados
por 400 años. Y eso sucedió, todo esto que está hablando aquí Esteban, todo esto sucedió. Entonces, prácticamente para él hablar todo eso, porque eso sucedió hace muchos años, para poder él hablar todo esto, eso tiene que ser que el Espíritu Santo esté dentro de él, que el Espíritu Santo le esté hablando, le esté diciendo las cosas que debe decir, como Jesús también le dijo. Jesús les dijo a todos los discípulos, ustedes van a estar frente a quién, frente a los jefes, van a ser condenados y van a ponerlo en juicio. Pero cuando eso que usted tenga en juicio, ustedes no se preocupen porque el Espíritu Santo va a hablar por él, va a hablar por usted. Y eso mismo es lo que está haciendo aquí el Espíritu Santo, porque en ese tiempo él no estaba nacido. Él no conocía bien las cosas del Viejo Testamento. Entonces él está hablando ahí porque el Espíritu Santo es el que lo está guiando a cómo decir las cosas. La verdad que la Biblia es lo más lindo que hay. y Dios, y Dios dijo así, que sus descendientes serán extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Y todos nosotros sabemos de que eso sucedió. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso, saldrán y me servirán en este lugar, que se lo van a llevar esclavos para otro lugar. Y entonces después ellos van a salir de ese lugar y lo van a servir ahí, en ese lugar. Dios le dio el pacto, Dios le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. patriarcas. Mira aquí, qué cosa más linda le está diciendo aquí Esteban. Le está diciendo, mira, Dios le dio el pacto de qué? De la circuncisión, de que a los 8 días de haber nacido un hijo, lo tenía que circuncidar. Y entonces, mira aquí, le dijo, y lo consiguió al octavo día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob. Y Jacob de los 12 patriarcas. Los patriarcas fueron en villa de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Y él y los rescató de todas las aflicciones, le dio gracias y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y este lo puso, ¿por qué? Por gobernador sobre Egipto, sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimento. Los padres no hallaban alimento. Vino hambre, ¿dónde? En Egipto y en Canaán, que era ahí donde ellos estaban en Canaán, ellos estaban en Canaán, y entonces después ellos van para Egipto. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón a la familia de José. José, enviando mensaje, mandó a llamar a Jacob, su padre, y a toda su familia, que en total eran 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió. Y él también, y él murió él, y también nuestros padres. De ahí fueron trasladados a Siquén y puestos en sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquén. Pero a medida que
se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham. El pueblo crecía. No se recuerda que Dios le había dicho a Abraham que lo iba a multiplicar, su descendencia iba a ser muchas personas, iban a ser muchos. Entonces mira lo que sucede, está sucediendo aquí. Y se multiplicaban. ¿En dónde se multiplicaban? Se multiplicaban en Egipto. Hasta que sucedió, hasta que surgió otro rey en Egipto que sabía que no sabía nada de José. Vino otro rey nuevo, que ese rey no supo nada de José, de lo que José había hecho. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieron a muerte a sus niños para que no vivieran. Entonces se pusieron de acuerdo, entonces, pues, bueno, cogieron y a todos los muchachitos, a todos los niños, los cogían y los mataban. ¿Para qué? Para que no crecieran. Y fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. No se recuerdan de que lo pusieron en el río y entonces ahí lo pusieron ahí comodito ahí y dijeron, bueno, ya se va a morir. Pero ¿qué sucedió? De que la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Fíjate, Moisés fue instruido en toda la sabiduría del egipcio y era un hombre poderoso en palabras y hechos. Y ustedes se recuerdan de cuando Dios mandó a Moisés a que fuera a hablar con Faraón. ¿Qué Moisés le dijo? De que él no hablaba muy bien, de que él no hablaba muy bien. Y aquí lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no estaba decidido para hacer lo que Dios le había mandado. Pero Dios de todos modos le dijo, bueno, yo te voy a poner una persona de que va a hablar por ti. Esa persona va a hablar por ti. Con Dios no hay excusa. Con Dios siempre se hace su voluntad y siempre busca una manera de que su voluntad se haga. Usted lo quiera o no lo quiera. Pero cuando, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Recuérdese que él era israelita, él se crió con la gente de Egipto, con los egipcios no. Pero ¿qué sucedió? De que él ya decidió por corazón de ir a ver a sus hermanos, que eran los israelitas. Al ver que ellos eran tratados injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando a un egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se le presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo, varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hicieron? ¿Por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Pasado 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de una salsa que ardía. Usted se recuerda también eso. Sí, usted se debe recordar eso, ¿no? Al ver esto, Moisés
se maravillaba de la visión al acercarse para hacer mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Él fue a mirar la salsa. Y entonces, cuando llegó allí, que escuchó la voz de Dios que le dijo: yo soy el padre de Isaac, de Jacob, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el Señor le dijo: quítese la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído su gemido y he descendido para llevarlos, para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Entonces fíjate lo que está diciendo, Dios se le aparece, ¿no? En la salsa donde él fue, porque fue y se fue de ahí, ya que le estaban diciendo de que él había matado en Egipto, entonces huyó. ¿Para qué? Para que no fuera penalizado. Entonces ahora Dios le está diciendo, fíjate lo que le está diciendo: ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, que Dios se ha dado cuenta de lo que está sucediendo en Egipto, y he oído sus gemidos. He designado para labores, he designado para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que le apareció en la salsa. Este hombre lo sacó haciendo prodigios, señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años. Entonces él lo sacó. Moisés fue, Dios le dijo: para que usted saque a mi pueblo de allí. Y Moisés lo sacó. ¿Haciendo qué? Haciendo milagros, haciendo señales, haciendo señales. Y lo pasó en la tierra, en Egipto, y lo pasó por mar también. Por el mar lo cogió y lo pasó. Y entonces en el desierto estuvo por 40 años. Este es el mismo, este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios los levantará un profeta como yo de entre ustedes, de entre sus hermanos, que dentro de sus hermanos Dios iba a levantar un profeta como él. ¿Y ese profeta quién es? Ese profeta es Jesús. Este, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabra de vida para transmitirla a ustedes, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le repudiaron, y en sus corazones deseaban regresar a Egipto. No se recuerda cuando muchas personas querían: no, vamos otra vez para Egipto, que estamos pasando hambre, que tenemos sed, y que se oye, cuando muchas personas no quisieron seguir con él, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le está pasando. Era cuando Moisés estuvo hablando con Dios. Estuvo ahí creo que 40 días y 40 no estuvo hablando con Dios. Estuvo hablando con Dios. Entonces ellos se impacientaron y le dijeron: ¿a quién? A Aarón. ¿Quién es Aarón? El hermano de Moisés. Le dijeron: háganos a nosotros otros dioses que vayan delante de nosotros. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo
y se regocijaban en las obras de sus manos, pero Dios se apartó de ellos y lo entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieran víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y también llevaron los tabernáculos de Moloch y la estrella de Dios Refán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos desobedecieron a Dios, hicieron imágenes, hicieron ídolos y empezaron, ¿qué? A adorar a otros dioses. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo también los exportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo de testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme el modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David. Entonces aquí le está diciendo de que nuestros padres tuvieron el tabernáculo de testimonio en el desierto, tal como lo había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto, lo que había visto Moisés fue lo que, como él lo hizo. A su vez, habiéndolo recibido nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones, que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David, y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para Dios de Jacob. Entonces él no se recuerda de que él quería hacer un templo para el padre de Jacob, pero él no lo hizo, pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por las manos de los hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No fue mi mano la que hizo todo. No fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre el Espíritu Santo como hicieron sus padres. Así hacen también ustedes. Entonces le está diciendo, ustedes que son tercos y circuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre el Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Le está diciendo que están haciendo ellos lo mismo que los padres. ¿Al cual de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida de justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de los ángeles y sin embargo no la guardaron. Qué cosa más bonita aquí le está diciendo aquí, le está diciendo aquí Esteban, a la gente del concilio le está diciendo eso, que ellos mataron a quién, a sus padres, ellos se lo dijeron, ellos mataron a quién, a sus padres. Entonces aquí ya vamos a finalizar en el versículo 53, como le dije, ¿no? ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Dice, ahora le prefiere la pregunta aquí que le hacen en el 52. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron sus padres? Que los profetas, los padres de ellos, ¿qué hicieron? Persiguieron a todos los profetas y lo acabaron con todos ellos. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida de justo.
ellos, todos los padres de ellos que hicieron, ellos mataron a los profetas que estaban hablando acerca de la venida de Justo. ¿Quién es Justo? Jesús, del cual ahora ustedes se hicieron traidores, ustedes se hicieron traidores, asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de los ángeles, sin embargo, no la guardaron. Que ellos escucharon la ley y no la guardaron. Eso está sucediendo también hoy en día, de que muchas personas están escuchando la palabra de Dios, pero no están haciendo lo que la palabra dice que deben hacer. No están haciendo lo que dice la palabra que deben de hacer. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Prácticamente lo mismo que sucedía en el tiempo ese, de que ellos no escuchaban la palabra de Dios, no se habían circuncidado del corazón, ni se habían circuncidado de los oídos. Entonces, ya yo voy a terminar esta clase ya y nos vamos a ver el miércoles que vamos a empezar en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 54, y vamos a finalizar el capítulo 8 completico el próximo miércoles. Así que tengan buen día y ahí nos miramos. Hasta luego.